El invierno de 1954 cubría Salamanca con su manto blanco, ocultando los secretos más oscuros de la ciudad. En la calle Rúa Mayor, donde el olor a pan fresco se mezclaba con el aroma a carbón quemado de las chimeneas, el diminuto local de las hermanas María y Juana García se había convertido en un referente gastronómico para los lugareños. María, 42 años, seria, cabello gris siempre recogido en un moño y ojos azules penetrantes. Religiosa. Era opuesta a su hermana menor, Juana, de 38 años, una mujer sonriente y más extrovertida que atraía a los clientes con su amabilidad innata. Ambas eran conocidas como feligresas que acudían a misa de Catedral Nueva cada mañana. Las dos hermanas se hallaban en la planta baja de un inmueble del siglo X con muros de piedra. El interior era cálido, con manteles bordados a mano y velas que creaban un ambiente íntima. Las mesas de madera oscura, siempre puestas, acogían sobre todo a forasteros que llegaban a la ciudad por negocios. «Esta carne es increíble», decía Stefan Morales, un vendedor de telas que iba cada semana. «Nunca he probado nada igual en toda España. ¿Qué especias echan?» María sonreía enigmáticamente, acomodándose el delantal azul marino que jamás abandonaba. «Es un secreto familiar, señor Morales, una receta de la abuela, cuando estábamos pequeñas». La especialidad de la casa era un plato que en el menú escrito a mano figuraba como «carne especial de las hermanas», un estofado de trozos de carne tierna con patatas cocidas, zanahorias y una salsa oscura que las hermanas preparaban en secreto en la cocina. El plato se había hecho famoso entre los viajeros, que cambiaban de ruta para probarlo. Juana atendía ella misma a los comensales, yendo de mesa en mesa. Con gracia natural, siempre curiosa por las historias de los viajeros. Tenía una memoria prodigiosa para las caras y los nombres, saludando a cada cliente regular como a un familiar. Su conversación fluía. Preguntaba por familias, por negocios, por lugares. «¿A dónde va ahora don Fernández?», decía, sirviendo el plato principal al tratante de granos que venía al local todos los meses. «A Madrid, como siempre», respondía el hombre tajante. «Un buen trozo de carne. Tengo reuniones con proveedores en la capital. Me quedaré allí al menos 2 semanas». Juana se aprendía estos datos, siempre interesándose por la vida de los clientes. María, en cambio, casi nunca salía de la cocina, consagrada a preparar los platos con una exactitud casi obsesiva. Abría de martes a sábado, domingos y lunes cerrado. Aquellos días las hermanas decían que necesitaban tiempo para preparar. Ingredientes secretos y la calidad que los hizo famosos. Los vecinos a veces comentaban que escuchaban ruidos extraños en el sótano por las noches, pero nadie preguntaba. Al fin y al cabo, las García eran trabajadoras. El restaurante se hacía famoso sobre todo por el boca a boca de los viajeros. Comerciantes, vendedores y demás viajeros que transitaban por la zona lo recomendaban siempre entre ellos, generando una red de clientes que valoraban la comida y la atención de las dueñas. Tomás Herrera, negociante de especias de Santander, fue uno de sus visitantes más frecuentes. Su última visita un jueves de noviembre como cualquier otro. Se expresaba con entusiasmo de los negocios florecientes en el norte. «Estoy pensando en ampliar la ruta a pueblos más pequeños», decía, saboreando el plato principal. «Hay mucho potencial sin explotar allí». Las hermanas escuchaban sus planes con el interés cortés de su servicio. Tomás dijo que no tenía familia, era soltero y vivía por y para el trabajo. Tras la comida,
Se despidió prometiendo volver la semana siguiente y partió hacia el hotel cercano donde solía alojarse cuando venía a Salamanca. Pero Tomás nunca llegó al hotel esa noche. El recepcionista, que lo conocía de años, se extrañó de su ausencia, pero supuso que el tratante había variado su itinerario en el último instante, cosa no rara entre los mercaderes errantes. La desaparición de Tomás durante semanas no fue notada, sin familia cercana, con un estilo de vida errático. Nadie se molestó en denunciar su desaparición de inmediato. Sus socios en Santander pensaron que se había expandido, tal como había comentado en el pasado. Mientras tanto, el restaurante de las hermanas. García seguía prosperando. El menú seguía igual y la carne especial era lo más demandado por clientes fieles y nuevos que llegaban atraídos por la fama que estaba adquiriendo el local. María seguía su rutina religiosa matutina. Caminaba por las calles nevadas hasta la catedral, encendía velas y rezaba minutos. Los aldeanos la consideraban un ejemplo de piedad, una mujer que sacaba fuerzas de la fe para superar las pruebas. Juana, también religiosa, participa en la vida de la parroquia, colaborando en la organización de eventos benéficos y visitando a los ancianos del barrio. Las hermanas llevaban una rutina que a los ojos del pueblo era perfecta. Eran trabajadoras, piadosas, hospitalarias, el arquetipo de mujeres autónomas que habían creado por sí mismas un negocio próspero y honesto. Pero, tras la fachada respetable, en el sótano del edificio que albergaba el restaurante, se acumulaban secretos oscuros. Los muros de piedra, gruesos, escondían pruebas de todo lo que hacían en contra de la imagen que las hermanas habían construido durante años. El invierno se acercaba. La ciudad se llenaba de nieve y el restaurante se ajustaba a la temporada. Los viajeros buscaban calor en el interior del establecimiento, donde la luz y la comida eran un refugio contra el frío. La primavera de 1955 trajo consigo el deshielo de las calles de Salamanca, pero también la llegada del padre Mario Silva, un capellán militar portugués recién trasladado a la parroquia tras una complicada experiencia en misiones en África. A sus 50 años, el padre Silva arrastraba una mochila de vivencias que habían afinado su ojo y su olfato para detectar incongruencias en el comportamiento humano. Alto, delgado, pelo castaño entrecano, penetrantes ojos verdes. El padre Silva era un hombre carismático, confianza y respeto. Su experiencia como capellán en zonas de guerra le había enseñado cosas que solo un capellán en zona de conflicto llega a conocer sobre la naturaleza humana, sobre cómo la gente se comporta cuando está bajo fuego, sobre cómo el trauma puede alterar el comportamiento de una persona. En su primera semana se dedicó a ubicar los sitios locales en donde podría ir a comer cuando no estuviera en la rectoría. Así, una tarde lluviosa de abril, se presentó en el restaurante Las Dos Hermanas atraído por la fama del lugar que decía: «Otros sacerdotes». «Bienvenido, padre», le saludó Juana, sonriendo y secándose las manos en el delantal antes de estrechar la suya. «Es un privilegio tener un hombre de Dios en nuestro establecimiento. Soy Juana García, y esa en la cocina es mi hermana María». María se asomó un instante para saludar al recién llegado. Se inclinó respetuosamente y volvió a la cocina. El padre Silva percibió de inmediato la diferencia entre las hermanas. Mientras que Juana era sociable, María parecía llevar un peso invisible en sus hombros y evitaba el contacto visual prolongado. «Pruebe nuestra especialidad», indicó Juana, señalando el plato estrella de la carta. «Nuestra carne única es conocida por los turistas que visitan Salamanca. Es una receta familiar, refinada a lo largo de generaciones.
El plato llegó con la rapidez habitual del restaurante. El padre Silva observó la disposición. Trozos de carne en salsa oscura acompañados de patatas y verduras en gran cantidad. Frescas. El olor era embriagador, una promesa de una comida inolvidable. Pero, desde el primer mordisco, una nube de preocupación se extendió por el rostro del padre. El sabor de la carne le recordó momentos extremos que había vivido en tiempos de guerra, cuando el hambre desesperada hacía que la gente hiciera cosas inimaginables. Un sabor que nunca pensé volver a probar. El padre Silva disimuló su inquietud y terminó de comer en silencio, observando discretamente el actuar de las hermanas. Juana seguía hablando, pero ahora preguntaba por sus planes de viaje, cuánto tiempo pensaba quedarse y si tenía familia esperándolo. ¿Plamanca, padre?, preguntó casualmente, recogiendo los platos. Aún no lo sé, respondió con cautela. Según las necesidades de la parroquia, las órdenes de mis superiores. En las semanas que siguieron, el padre Silva volvió al restaurante. En varias ocasiones, siempre con un ojo puesto en el comportamiento de las hermanas y los clientes. Observó que la mayoría de los huéspedes eran viajeros solitarios, comerciantes, vendedores profesionales y demás que no contaban con familiares cercanos en la región. Una de las cosas más inquietantes fue la capacidad de Juana para obtener información personal de los clientes. Era una maestra en hacer preguntas que revelaban la historia familiar, los viajes y los futuros planes de todos. Huésped que frecuentaba el establecimiento. Una noche de jueves, bajo la lluvia, el padre Silva escuchó una conversación entre Juana y Casimiro Bravo, un ferretero de Valladolid que acudía al restaurante por tercera vez en el mes. «¿Señor Bravo?», preguntó Juana, sirviendo el plato principal. «De hecho, estoy soltero», respondió el hombre con una sonrisa triste. «Siempre he estado tan ocupada con el trabajo que nunca tuve la oportunidad de conocer a alguien. Mis hermanos me reprochan. Siempre me lo reprocho, pero alguien tiene que llevar las riendas de la empresa familiar». El padre Silva observó cómo los ojos de Juana se iluminaron con renovado interés y cómo empezaba a hacer más preguntas acerca de la frecuencia de sus viajes y su rutina diaria. El mercader, halagado, explicó cómo apenas permanecía en un lugar más de 3 días. Tras esta charla, el padre se puso a investigar en secreto. Empezó a sondear entre los habitantes sobre viajeros que habían cenado en el local de las hermanas. Se dio cuenta de un patrón. Algunos vendedores de siempre que por ahí pasaban ya no estaban en el mercado local. Antonio Mendoza, tratante de frutos que acudía mensualmente a Salamanca desde hacía 2 años, no aparecía desde hacía 4 meses. Otro que había desaparecido tras pasar por la ciudad era Sebastián Jiménez, de una empresa de maquinaria industrial. El padre Silva fue a preguntar en hoteles y pensiones donde solían hospedarse estos mercaderes. Se dio cuenta de que varios de ellos habían realizado reservas que nunca llegaron a aprovechar, dejando a los dueños de los locales preguntándose qué había ocurrido con sus clientes habituales. Alarmado por lo que había descubierto, el padre comenzó a registrar todo lo que observaba. Elaboró un catálogo de las conductas de las hermanas, las preguntas que hacían a sus compradores y las desapariciones que había logrado reconocer en el área. Un hallazgo especialmente inquietante se produjo una noche en el cementerio parroquial. El padre Silva observó que María García siempre iba a una tumba vieja y le traía flores frescas y rezaba largo tiempo. La lápida era de Elena García, fallecida en 1932, al parecer la madre de las hermanas. En una de estas incursiones nocturnas,
El padre se aproximó lo suficiente para oír las plegarias susurradas de María. Sus palabras eran entrecortadas, pero alcanzó a entender perdón por los pecados necesarios y protección para seguir la obra santa. Las palabras sonaban a justificación moral y alarmaron al sacerdote. La discreta investigación del padre Silva también desenterró información sobre el pasado de las hermanas. Preguntando a los ancianos de la localidad, supo que María y Juana habían perdido a sus padres cuando eran pequeñas y que hacía mucho tiempo. Habían peleado en las calles antes de hacer el restaurante. Algunos vecinos recordaban que las hermanas pasaron apuros económicos en los primeros años. Don Vladimiro Fernández, un zapatero retirado que conocía a la familia desde hacía décadas, recordó cuando las hermanas abrieron por primera vez el negocio. Al principio fue duro, recordó el anciano en una charla tras la misa dominical. Estaban escasos de clientes y recuerdo haber visto a María rezando en la iglesia, llorando y rogando a Dios que la ayudara a sobrevivir. Y entonces, de repente, su negocio despegó. Creemos que fue por su perseverancia y fe. Esta información llevó al padre Silva a reflexionar sobre la cronología de los eventos. El repentino éxito del restaurante coincidió temporalmente con el inicio de los reportes de desapariciones en la zona, aunque nadie había conectado previamente estos hechos. Determinado a encontrar evidencia concreta de sus sospechas, el padre concluyó que necesitaba ayuda profesional. Su experiencia como capellán militar le había enseñado la importancia de cooperar con las autoridades apropiadas cuando aparecían signos de situaciones sospechosas. Así decidió acudir al detective Juan Álvarez, un investigador experimentado de la policía local que había ganado reputación por su habilidad para resolver casos complicados y su enfoque metódico para reunir evidencia. La oficina del detective Juan Álvarez se encontraba en el segundo piso del edificio principal de la comisaría de Salamanca, una estructura austera de ladrillo rojo que reflejaba la seriedad de las tareas realizadas entre sus muros. A los 45 años, Álvarez tenía tras de sí más de 2 décadas de servicio policial, ganando una sólida reputación por su capacidad analítica y persistencia en la búsqueda de la verdad. La estatura media y constitución robusta, el detective tenía cabello castaño oscuro, con canas en las sienes y ojos marrones agudos que revelaban su inteligencia. Sus manos, que llevaban las marcas de pequeñas cicatrices de confrontaciones durante su carrera, revisaban con precisión los documentos y evidencias que llegaban diariamente a su escritorio. En una mañana de jueves de mayo, el padre Silva apareció en la oficina portando una carpeta que contenía todas las notas y observaciones recopiladas durante semanas de investigación discreta. El detective lo recibió con la cortesía profesional que caracterizaba su trato con informantes y testigos. Padre Silva, he oído sobre su llegada a nuestra comunidad, dijo Álvarez señalando una silla frente a su escritorio. ¿En qué puedo ayudarle? El padre organizó cuidadosamente los documentos antes de comenzar su relato. Detective, he observado patrones de comportamiento y coincidencias que considero muy preocupantes. Conciernen al local dirigido por las hermanas García. Durante los siguientes 60 minutos, el padre presentó detalladamente sus hallazgos, las desapariciones inexplicables de comerciantes habituales, las preguntas específicas que las hermanas hacían a los clientes sobre su situación familiar, el sabor inquietante de la famosa carne especial y los fragmentos de oraciones que había escuchado en el cementerio. El detective Álvarez escuchó atentamente tomando notas precisas y ocasionalmente interrumpiendo para aclarar algunos detalles.
Su experiencia le había enseñado a abordar con escepticismo cauteloso las acusaciones serias, pero también a no desestimar información que pudiera indicar actividad criminal. Padre, sus observaciones son ciertamente intrigantes, dijo el detective después de escuchar todo el relato. Pero antes de hacer nada oficial, necesitamos pruebas. Las desapariciones de mercaderes tienen explicaciones lógicas. Cambio de camino, problemas económicos, personales. Entiendo su reserva, respondió el padre Silva. Pero, por favor, ¿podría investigar en secreto? Mi experiencia. Como capellán militar me han enseñado a identificar cuando algo anda mal, aunque todo se vea normal. El detective Álvarez se dispuso a realizar una revisión inicial de los casos que el padre había mencionado. Comenzó revisando los registros de hoteles y pensiones para verificar el patrón de desapariciones. Se dio cuenta de que, en efecto, varios comerciantes que frecuentaban la zona habían desaparecido de repente sin dar explicaciones a los dueños de los lugares en que solían alojarse. Marcelino Navarro, dueño de la pensión Salamanca, confirmó que 3 de sus huéspedes regulares simplemente habían desaparecido en los últimos 6 meses. Fue muy raro, le dijo al detective. Estos hombres tenían rutas comerciales desde hace años. No tiene sentido que de la nada se mudaran así de repente. La investigación inicial también descubrió que ninguno de los comerciantes desaparecidos había realizado cambios en sus registros, en las asociaciones de negocios locales. Sus empresas, al ser llamadas, confirmaban la abrupta falta de contacto, que inicialmente atribuyeron a fallos de comunicación. Con estas primeras confirmaciones en mano, el detective Álvarez se dispuso a vigilar en secreto el restaurante de las hermanas García. Durante una semana hizo horarios de vigilancia, anotando horarios de apertura, tipo de clientes que llegaban y patrones de actividad en sus alrededor. La mirada descubrió. El restaurante siempre estaba cerrado los lunes y martes, y se oían ruidos extraños en el sótano. Los vecinos más cercanos, interrogados con discreción, confirmaron los ruidos, pero nadie se había atrevido a investigarlos. En respeto a la intimidad de las hermanas, Brunilda Fernández, una anciana que residía en la casa de al lado, aportó datos cruciales en una charla informal en el mercado local. Siempre oigo ruidos raros por la noche cuando el restaurante está cerrado, le dijo al detective. Suena a arrastrar muebles o a cortar madera. Creí que eran preparativos para cocinar o para limpiar, pero siempre me pareció demasiado ruido para eso. Decidido a conseguir pruebas más sólidas, el detective Álvarez pidió autorización para registrar en secreto el local, pero sabía que necesitaría una buena razón para conseguir una orden, especialmente teniendo en cuenta lo bien consideradas que estaban las hermanas en la comunidad. Entonces, optó por la vía indirecta. Volvió al restaurante como un cliente normal, pero con un ojo para cosas que otros clientes no notarían. En estas visitas observó que el sótano siempre estaba cerrado y que las hermanas se ponían tensas cuando alguien se acercaba a la puerta de abajo. En una de las visitas, el detective pudo echar un vistazo a la cocina a través de una puerta entreabierta. Observó que las hermanas utilizaban un juego particular de cuchillos y utensilios que guardaban aparte del resto. Tras su uso, estas herramientas se lavaban cuidadosamente por separado y se almacenaban en un armario bajo llave. La investigación también reveló información financiera. Al consultar los registros bancarios públicos, el detective notó que las hermanas habían pasado por dificultades financieras en los últimos 2 años, justo cuando el restaurante se hizo conocido por su carne. El padre Silva siguió cooperando con la investigación,
aportando más detalles sobre el comportamiento de las hermanas en las misas dominicales. Observó que María rezaba con frecuencia más tiempo que los demás, murmurando en español oraciones de arrepentimiento que sugerían una gran culpa o remordimiento. Sus oraciones suenan a una justificación moral, y eso me alarma. Contaba el padre en una de las charlas con el detective, como si quisiera convencerse a sí misma y a Dios de que ciertas acciones cuestionables eran necesarias para un bien mayor. La investigación dio un giro cuando el detective Álvarez se enteró de que Casimiro Bravo, el ferretero que había visto hablando con Juana, también había desaparecido. Su empresa en Valladolid comunicó que no había vuelto de su último viaje de negocios y todos los hoteles en la ruta normal había sido patrullada. Esta desaparición, producida solo 2 semanas después de que el detective la viera, dio el impulso necesario para acelerar la investigación. Álvarez elevó una solicitud formal de autorización para registrar el local, proporcionando a la autoridad un informe completo de la evidencia circunstancial reunida hasta el momento. A la espera de la orden, el detective decidió una última mirada discreta. Con la asistencia de el padre Silva dispuso una noche de vigilancia en uno de los lunes en que el restaurante permanecía cerrado. Escondidos en un lugar que les permitía controlar la entrada principal y la lateral del edificio, los 2 hombres grabaron movimientos sospechosos que confirmaron sus sospechas. En la noche vieron a las hermanas sacar bolsas pesadas del edificio a un coche con mucho cuidado de que nadie las viera. El destino. De estas bolsas nunca se supo, pero el secretismo de toda la operación dio más pistas de que en el local se podría estar produciendo alguna actividad ilegal. Con estas últimas palabras, el detective Álvarez finalmente consiguió la orden para registrar formalmente el restaurante. La cirugía fue programada para la mañana siguiente. El lugar estaría cerrado y las hermanas probablemente estarían en casa. La mañana del martes amaneció, nublada sobre Salamanca, oscureciendo el cielo como un presagio de lo que estaba por venir. A las 6 de la mañana, el equipo del detective Juan Álvarez se reunió 2 calles antes del restaurante Las Dos Hermanas, listos para ejecutar la orden de registro aprobada la tarde anterior. El equipo estaba formado por 4 policías locales, un forense, un fotógrafo oficial y el padre Silva, que actuaba como testigo civil por haber sido fundamental en la identificación de los patrones sospechosos. Todo el equipo fue informado de la sensibilidad de la investigación y la importancia de documentar cualquier evidencia que se encuentre. El detective Álvarez repartió las tareas precisas entre el equipo. Y debemos hacer este registro con todo profesionalismo, ordenó. Estamos hablando de señalamientos graves contra ciudadanas, respetadas en esta comunidad. Cada artefacto hallado debe ser fotografiado, asegurado y catalogado. A las 7, el equipo se alineó frente al lugar. Las hermanas García fueron notificadas de la orden de registro y se les exigió permanecer en la recepción del restaurante bajo la custodia de 2 agentes mientras el resto del equipo iniciaba la búsqueda. María reaccionó con sorpresa, pero el detective Álvarez notó un ligero temblor en sus manos, un signo que su experiencia le había enseñado a reconocer como nerviosismo real, no sorpresa. Juana, en cambio, permaneció tranquila, haciendo preguntas educadas sobre el proceso legal. ¿Puedo saber qué tipo de investigación es?, preguntó Juana con la voz controlada. Gestionamos nuestro local con total transparencia y no sabemos a qué se pueda deber. Estamos investigando desapariciones informadas en el área, respondió el detective, sin ir más lejos.
Tenemos que confirmar cierta información, revisar el lugar como parte del proceso normal de la investigación. La grabación se inició en la sala principal del restaurante. El equipo inspeccionó cada mesa, cada silla, cada utensilio de cocina a la vista, todo ello fotografiado. En la cocina, los investigadores descubrieron una serie de cuchillos y utensilios de corte que se almacenaban aparte del resto del menaje. El doctor, un perito forense, Enrique Fernández, analizó minuciosamente las hojas. Estos cuchillos fueron afilados recientemente y están muy desgastados. Miró. El desgaste que presentan es el característico de cortes limpios en materiales duros. La mayor sorpresa llegó cuando el equipo forzó la puerta del sótano. Las escaleras de madera resonaron bajo los pies de los agentes que descendían con linternas, ya que la luz allí era escasa. El sótano reveló una escena que sacudió incluso a los más veteranos del equipo. En el centro de la habitación había una mesa de madera maciza, cubierta de surcos que revelaban años de uso para cortar. Alrededor de la mesa del techo colgaban ganchos de metal, algunos todavía manchados con una sustancia oscura que luego se identificó como sangre humana. En una esquina del sótano había un estante metálico lleno de frascos con productos químicos. Para su preservación, con mucha sal gruesa y otras sustancias que más tarde se reconocieron como conservantes. El aire olía demasiado a productos químicos y a muerte. El sargento Vladimiro Fernández, 20 años de servicio, encontró una caja de madera escondida detrás de sacos de patatas. En su interior se hallaron pertenencias personales que serían vitales para la investigación. Una billetera de cuero, perteneciente a Tomás Herrera, el especiero de Santander, con papeles de identidad y algunas monedas. Un reloj de bolsillo con las iniciales CB, que luego fue identificado como de Casimiro Bravo, y una alianza matrimonial reconocida por la familia de Antonio Mendoza. Tenemos evidencia física que conecta directamente a las víctimas desaparecidas con este lugar, dijo el detective Álvarez, fotografiado cada elemento con diligencia, antes de ponerlos en bolsas de evidencia selladas. El diario del sótano también reveló restos de huesos superficialmente enterrados en el suelo de tierra compactada. El médico Fernández recogió muestras para analizarlas en el laboratorio, aunque su primera impresión era que se trataba de restos humanos deliberadamente fragmentados y dispersos para hacer más difícil su identificación. En el momento de la inscripción, el padre Silva se quedó al lado del equipo, animándolo y actuando como testigo civil de los actos. Su entrenamiento militar lo había preparado para situaciones intensas, pero esto lo conmovió. No puedo entender cómo personas tan devotas pudieron participar en algo tan atroz, murmuró al detective Álvarez. Cómo los humanos justifican atrocidades en nombre de la necesidad siempre me sorprende. Mientras seguía registrando el actuar de las hermanas García, fue seguido de cerca por los agentes designados. María se ponía más pálida y nerviosa, rezando en voz baja y sin mirar a nadie del equipo de la investigación. Juana, aunque más controlada, daba muestras de estar cada vez más nerviosa con sus gestos y respuestas cada vez más confusas a las preguntas de los policías. El mayor descubrimiento se produjo en una pequeña habitación contigua al sótano principal. El equipo halló en el lugar equipo rudimentario para procesar carne humana en alimento, cuchillos especializados, tablas de cortar con marcas evidentes de uso, y recipientes de almacenamiento componían una imagen que no dejaba lugar a dudas sobre las sospechas más oscuras. El doctor Fernández recogió muestras de los restos orgánicos hallados que serían analizados para determinar si se trataba de restos humanos.
Por lo que pudo ver en una inspección inicial, dijo, este equipo se usó de manera rutinaria para cocinar tejido humano durante horas. A las 11 de la noche, tras 4 horas de grabación, el detective Álvarez creyó tener suficiente evidencia para detener formalmente a las hermanas García. Se les acusó de varios asesinatos, ocultamiento de cadáveres y violación de regulaciones sanitarias en la cocina. María y Juana García, declaró el detective. Están bajo arresto por múltiples asesinatos y delitos relacionadas. Tienen derecho a permanecer en silencio y a pedir un abogado. La respuesta de las hermanas a la detención formal fue reveladora. María se derrumbó por completo, confesando entre lágrimas que los asesinatos eran necesarios para sobrevivir y que seguía señales divinas para encontrar viajeros que nadie extrañaría. Juana, más contenida, reconoció haber participado en la elección de víctimas, pero justificó sus actos como medidas desesperadas en tiempos desesperados. Las primeras declaraciones de las hermanas mostraron que su actividad había durado alrededor de 2 años. Identificaban y seguían a pequeños comerciantes que llegaban a la zona recabando información sobre sus familiares y planes de viaje. Las víctimas eran elegidas por no tener familiares cercanos y por la baja probabilidad de que se denunciara su desaparición de inmediato. El método consistía en mezclar sedantes en la carne especial, en las últimas comidas. Luego, las víctimas eran asesinadas y sus cuerpos procesados en el sótano. La carne se añadía a los platos del restaurante. Las pertenencias se guardaban como trofeos y los huesos se arrojaban en lugares alejados durante las salidas nocturnas que los vecinos ya habían presenciado. La razón principal, según las confesiones, fue la extrema situación económica que vivieron las hermanas en los primeros años del local. Pero a medida que el negocio crecía, a la fama de la carne especial, siguieron los asesinatos para conservar la alta calidad de sus platos y mantener las ganancias. María, en particular, se había creado una justificación religiosa de sus actos, creyéndose una enviada de Dios que limpiaba la sociedad de gente innecesaria. Juana se resistió a los planes de su hermana, pero luego se convirtió en su cómplice por presión psicológica y dinero. Los arrestos que llevaron a cabo en secreto para no provocar revueltas, pero la noticia se propagó rápidamente por toda Salamanca. Los vecinos, que habían conocido y respetado a las hermanas durante años, estaban conmocionados, incapaces de reconciliar su imagen respetable con la horrible verdad que acababa de descubrirse. El vendedor de telas, Estefan Morales, un cliente regular del restaurante, se hizo eco del sentimiento. Es imposible que las mujeres, que parecían tan piadosas y laboriosas, pudieran estar envueltas en algo tan horrible. Esto nos hace preguntarnos si somos capaces de conocer realmente a las personas que tenemos cerca. El restaurante fue cerrado inmediatamente y sellado como escena del crimen con avisos oficiales que alertaban al público sobre la investigación en curso. La reputación que había tardado años en desarrollarse fue destruida en cuestión de horas, sustituida por una notoriedad oscura que definiría para siempre ese lugar. Las hermanas María y Juana García se convirtió en el caso judicial más mediático de la historia contemporánea de Salamanca. En el otoño de 1955, el tribunal se convirtió en un teatro para exponer los rincones más oscuros de la naturaleza humana ante una comunidad horrorizada y unos medios nacionales cautivados. El doctor, uno de los abogados más prestigiosos de España, Sebastián Herrera, tomó la defensa de las hermanas y se enfrentó a lo imposible: crear una línea de defensa plausible. Defensa en juicios por delitos bien documentados
y en parte confesados. Su defensa se basó en los elementos psicológicos del caso, diciendo que las hermanas habían sufrido traumas de la infancia que habían afectado su juicio moral. Su señoría, dijo en su declaración inicial, no estamos lidiando con monstruos calculadores, sino con mujeres desesperadas que han desarrollado mecanismos retorcidos de supervivencia en medio de la extrema pobreza y la desesperación. El fiscal Juan Fernández armó una acusación sólida con la evidencia física recogida en el allanamiento y las confesiones de las imputadas. Se trajeron muchos testigos para demostrar la naturaleza sistemática y premeditada de los delitos. El detective Juan Álvarez rindió un testimonio detallado sobre la investigación, explicando cómo descubrió los patrones sospechosos de comportamiento y reunió la evidencia que condujo a los arrestos. Su historia fue exacto y profesional, sin especulaciones emocionales, ateniéndose a los hechos registrados. La investigación destapó una operación sistemática, declaró el detective. Las imputadas mostraron pericia en la elección de víctimas susceptibles, en cometer delitos sin levantar sospechas y en deshacerse de restos para evitar ser descubierta. Esto demuestra premeditación y conocimiento de la criminalidad de sus actos. El padre Silva también testificó, clave explicando lo que vio la primera vez y cómo empezó a sospechar de las hermanas. Su palabra resonó especialmente por su estatus en la comunidad y su pasado militar. Como capellán, aprendí a distinguir entre el arrepentimiento genuino y la racionalización pervertida de la moralidad, dijo. Las oraciones de María García en el cementerio no eran remordimiento real, sino intentos de justificar algo que sabía que era moralmente inaceptable. El juicio duró 6 semanas y en él se revelaron detalles escalofriantes sobre la magnitud de los delitos. El examen forense confirmó al menos 8 muertes durante el tiempo que estuvo abierto el restaurante y posiblemente más que no pudieron ser identificadas por la destrucción de pruebas. El doctor Enrique Fernández, perito forense, rindió prueba científica que estableció, sin lugar a dudas, la presencia de ADN humano en el material hallado en el sótano y en las muestras tomadas. Las pruebas de laboratorio eliminan cualquier duda sobre la identidad de los delitos, dijo en su testimonio. Las propias hermanas declararon, mostrando la psicología de su sociedad delictiva. María se hizo responsable de planear y llevar a cabo los asesinatos, ya que había creado una filosofía retorcida de deshacerse de personas que consideraba inútiles para la sociedad. Veía hombres solos, sin familia, sin aportar a la sociedad, aclaró. Me parecía que sus vidas podrían alimentar a gente trabajadora y devota. Pensaba que estaba siguiendo un plan de Dios. Juana relató cómo fue manipulada para involucrarse en los delitos por su hermana mayor, quien la convenció con presión psicológica y promesas de ganancias monetarias. Al principio me negué, testificó, pero María me convenció de que estábamos haciendo algo necesario para sobrevivir. Con el tiempo, dejé de preguntar y me uní. La defensa trató de alegar que las hermanas padecían trastornos mentales que atenuaban su responsabilidad criminal, pero las evaluaciones psiquiátricas ordenadas por la Corte determinaron que ambas eran conscientes de la naturaleza de sus actos. El doctor Dolfo Mendoza, psiquiatra forense, en su informe determinó, aunque las imputadas presentan alteraciones de la moralidad y justificación psicológica de sus acciones, son plenamente conscientes de las normas sociales y legales que están transgrediendo. El veredicto llegó una tarde fría de diciembre. Ambas hermanas fueron declaradas culpables de asesinato en primer grado con agravantes. Juez:
Teodoro Fernández leyó la sentencia con la solemnidad debida a la magnitud de los delitos. María y Juana García declaró: han perpetrado crímenes tan atroces que están más allá de la comprensión de la sociedad civilizada. La premeditación, la crueldad a sangre fría y la ausencia de arrepentimiento no son atenuantes de la pena. Por cada vida perdida, por cada familia destrozada, por cada violación de la confianza humana fundamental, este tribunal la sentencia a la pena máxima de la ley. La sentencia de muerte en la horca fue bien acogida por la sociedad en general, aunque algunos sectores religiosos pidieron la conmutación por cadena perpetua. Las hermanas respondieron al veredicto con contrastante. María permaneció aparentemente inmutable, rezando en voz baja, mientras que Juana se derrumbó por completo. La ejecución se planeó para 3 meses después del anuncio del veredicto, tiempo suficiente para las apelaciones fallidas. Durante este tiempo, las hermanas estuvieron encarceladas en celdas separadas en la cárcel de Salamanca, sin más contacto que el de sacerdotes y abogados defensores. El padre Silva acudió varias veces a ver a las 2 reclusas e intentó consolarlas, y de sincero arrepentimiento. María hasta el final mantuvo sus creencias pervertidas, afirmando haber cumplido una misión divina, mientras que Juana cada vez mostraba más arrepentimiento y reveló más detalles sobre víctimas desconocidas. La ejecución tuvo lugar una mañana de marzo de 1956, en la forma prescrita por la ley y con toda solemnidad. Ambas hermanas fueron colgadas en patíbulos separados. María se mantuvo en calma. Religiosa hasta el final, Juana pidió perdón públicamente a las familias de las víctimas. M.